a participar el próximo 1 de agosto. Para hablar de estos dos temas, me da mucho gusto saludar a el consejero del INE, Ciro Murayama. ¿Cómo está, consejero? Muy buenos días. Hola, buen día. Encantado de estar con ustedes. Pues si quiere empezamos por el tema de el robo o presunto robo del padrón de 95 millones de electores que están en el INE. ¿Ya se esclareció si es el del 2018 o el de este 2021, consejero? Bueno, no hay ningún elemento para suponer que es el padrón vigente. Lo que nos han comunicado las áreas técnicas y hemos hecho público del conocimiento de la ciudadanía es que puede tratarse de una información correspondiente al año 2018 porque se trata de menos electores, de datos de una menor cantidad de personas, pero esto pues se detectó. El INE tiene, digamos, una medidas de seguridad para rastrear en el ciberespacio, en fin, en distintos espacios que no aparezca esta información. Se detectó y ya alguna vez había ocurrido en 2020, en mayo de 2020 se presentaron denuncias, hay investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en el órgano interno de control del INE, en fin, entonces está viendo si es ese mismo caso que se había detectado en algún momento y que se estaba ya persiguiendo. Entonces pues vamos a esperar que esto se aclare, porque pues sí es algo muy delicado que tiene pues toda nuestra atención para evitar que se pueda dar cualquier mal uso a los datos de la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo van a durar aproximadamente las investigaciones, consejero, y de encontrar responsables, de qué tipo de pues sanciones estaríamos hablando? Bueno, las investigaciones las realizan incluso la Fiscalía, que es ajena al INE. Entonces, pues eso dependerá de los propios hallazgos y de la dinámica de la investigación, y también corresponderá poner las sanciones. En su caso tenemos que saber quién fue, de qué se trató y proceder, ¿no? Pero sin duda es una conducta que tiene que ser sancionada de manera ejemplar. Esto no puede ocurrir de ninguna manera. Se sospecha que pudo haber sido gente dentro del Instituto Nacional Electoral la que pudo haber participado, si es que se cometió este delito. Pues esa es una de las posibilidades que hay que agotar, es decir, no descartar que incluso pueda haberse tratado de un descuido o de mala fe, y si es de adentro, pues nosotros somos los primeros en tener todo el interés de que eso se sancione con la mayor penalidad, porque pone en riesgo el prestigio de la institución, y pone en riesgo los datos de la gente que nosotros estamos legalmente obligados, todo el mundo que trabaja, que tiene acceso al padrón. No es el caso de los consejeros, nosotros no tenemos esa potestad, pero sí nuestra estructura. Entonces, si alguien hizo mal su trabajo o si alguien abusó de su cargo público para tratar de hacer un ilícito, tiene que ser sancionado de una manera ejemplar. Incluso pues pueden ser responsabilidades penales. Ya. El otro tema, consejero, la consulta para juzgar a expresidentes, o por lo menos eso es lo que dice el presidente López Obrador. ¿Cómo va este tema? Le decíamos el primer foro que ya se convocó, pero por el otro lado el presidente y otros miembros del partido Morena, legisladores, han dicho que pues se está generando una especie de boicot por parte del INE para que no se lleve a cabo la consulta. Bueno, esa es una falsedad de cabo a rabo, porque déjeme contarle que nosotros necesitamos tener capacitados y nombrados a 285,000 ciudadanos para que instalen las mesas receptoras, y ya tenemos a 273,000, o sea, casi el 96% de la gente que se requiere. Hemos capacitado a más de 270,000, va viento en popa la operación, y eso pues no es ningún boicot. En todos los rincones del país el INE va
a permitir hacer posible que quien decida participar en esta consulta lo haga. Nuestro trabajo es logístico y al mismo tiempo estamos usando todo el tiempo que nos corresponde por ley en radio y televisión para promover y difundir la consulta y haciendo eventos adicionales como los foros que usted acaba de referir, de tal manera que si va a haber consultas gracias al INE y si en cada rincón del país la gente va a poder participar es gracias al INE. Entonces pues es un sinsentido pretender que el INE esté contra la consulta. Lo que hemos hecho al mismo tiempo es difundir cuál es la pregunta, porque en efecto hay quienes están haciendo lecturas planteando que se va a preguntar sobre algunas personas en específico y eso no es lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. La pregunta de la Corte no menciona ningún cargo ni persona. Lo que dice es que estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. ¿Qué se requiere para que tenga validez una consulta de este tipo? Se dice que el 40% de participación de todo el padrón electoral que tiene el INE, que es más de lo que, un poquito menos, perdón, de lo que participaron los mexicanos en la elección del 6 de junio, que fue 52%. ¿Qué otras cosas se requiere para que sea válida esta consulta, consejero? A ver, la consulta lo determina así la Constitución, no el INE, en su artículo 35, cuando habla de la consulta popular, dice que toda consulta, para que sea vinculante, es decir, para que tenga efectos jurídicos sobre las autoridades y se haga caso a lo que se diga en la consulta, debe tener una participación de al menos el 40% del listado de electores. ¿Cuántos electores hay al corte en el que se convocó? Son 93.489.000, casi 93 millones y medio. Bueno, pues el 40% de eso son 37.400.000 personas. Hace unas semanas, el 6 de junio, votaron 49 millones de personas, que fue el 52%, como usted bien decía. Entonces, si llegan a votar más de 37.400.000 ciudadanos, pues será obligatorio que inicie este proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas. Ya. Finalmente, consejero, una reflexión sobre la propuesta de reforma, la iniciativa de reforma del sistema electoral que pretende el gobierno federal. Se habló ya de algún tema que tiene que ver con los legisladores plurinominales, pero también se va a tocar al INE. ¿Están convocados? ¿Van a participar? ¿Les han dicho algo, consejero? No tenemos información más que la que ha salido en la prensa y yo le diría dos premisas. Las reformas electorales pues siempre se puede ajustar, lo que sea. Lo primero es que si algo funciona bien en México son las elecciones. Quizás lo que mejor nos ha salido en los últimos años pues fue la elección del 6 de junio. El Estado mexicano, a través del INE y en contacto con la ciudadanía, estuvo presente en todos los rincones del territorio nacional. Los resultados se dieron a conocer con transparencia, agilidad, vinieron misiones extranjeras y todos reconocieron el profesionalismo de nuestro sistema electoral. Entonces, lo que funciona bien, ¿para qué lo cambias? Quizá deberíamos de cambiar lo que no está funcionando bien, pero ya si se van a meter a modificar el sistema electoral mexicano, pues yo le diría, como son las reglas de juego para acceso al poder de la competencia política, tienen que ser unas reglas pactadas. Aquí es muy importante que no se trate de una imposición desde arriba para estrechar el terreno de juego democrático. Siempre las reformas electorales en México respondieron a reclamos de las oposiciones, de las minorías, para dar garantías y para ampliar derechos. Yo creo que sería un contrasentido hacer una reforma desde desde quien ostenta el poder, sin oír a las otras fuerzas políticas para entonces limitar lo que han sido
derechos que han tenido las distintas oposiciones que hoy están en el poder. Y hoy los gobiernos que tenemos pues justamente llegaron después de elecciones en las que se les dieron garantías que ahora algunas voces quieren desaparecer. Hay quien ha dicho que el INE incluso se vaya a la Secretaría de Gobernación. Bueno, eso ya es un disparate, ¿no? Sí. Ya veremos qué se propone y qué se debate ya en el Congreso. Le agradezco mucho la entrevista, estos minutos, consejero. Muy buenos días. Gracias a usted, buen día. Hasta luego. Son las 8:20.